en tus manos. Mi nombre es Paola López y hoy, como siempre, abrimos este espacio para conversar con un especialista experto sobre esas situaciones que hemos venido relacionando respecto al COVID-19. Si bien esa preocupación se ha transformado, sí nos ha llevado a hablar de otras enfermedades producidas por el estrés, por la depresión. Aquí hemos, por ejemplo, hablado de situaciones relacionadas con la nutrición, con la alimentación, con los problemas del corazón. Pero hoy, por cuenta de la utilización excesiva de los aparatos tecnológicos, justamente para mantener esa relación laboral, esa relación escolar, esa relación con el mundo, hemos visto como varias personas han sentido alguna afectación en sus ojos. Efectivamente, muchas personas han visto cómo de pronto han tenido que recurrir a la cita de valoración de un optómetra para ver si de pronto han manifestado alguna dificultad en su visión. Ese es el tema que hoy queremos tratar. Por supuesto, más adelante les presentaremos a nuestro experto invitado, quien resolverá todas las inquietudes. Invitación de paso para que participen en nuestras redes sociales, @RedMásTV en Instagram. Ahí encuentran publicaciones de todos los programas, ubican las publicaciones de Más Salud y adicional en el canal de YouTube también de Red Más TV pueden ubicar todos los programas que sean de su interés. Sí, a una manera práctica de consulta, de esas rápidas, a veces cuando uno necesita resolver un tema. Pues hoy hablamos de la visión en niños y en adultos. El confinamiento por la pandemia generó cambios en todos los hábitos de la vida. Los hogares se convirtieron en instituciones educativas y oficinas, mientras los computadores y los celulares en los mejores aliados para seguir con los compromisos educativos y laborales. Actualmente se habla de las afectaciones que la exposición a aparatos electrónicos ha traído en la salud visual. Según los expertos, la miopía y el ojo seco son enfermedades que han aumentado gracias a la exposición continua a ordenadores electrónicos. Este crecimiento, comentan los expertos, obedece principalmente al exceso de horas acumuladas de actividades cercanas que, combinado con las nulas actividades al aire libre, han supuesto un caldo de cultivo de problemas relacionados con la vista. La exposición a estos aparatos, en combinación con una mala iluminación de la habitación y un enfoque mantenido con pocos parpadeos, se traduce en un empeoramiento notable de la visión. Y justamente para diagnosticar cómo está la situación actualmente, la visión en los niños, en los adultos en nuestro país, tenemos a nuestro invitado que ya está listo y conectado. Él es Walter Becerra, optómetra de la Universidad de La Salle y especialista en cuidado primario de la visión y ocular. Doctor Walter, bienvenido a Más Salud. Hola, un saludo muy especial para todos y muchas gracias por la invitación. Doctor, para empezar, hagamos ese diagnóstico general. ¿Estamos peor que antes de cuando inició la pandemia por cuenta de ese trabajo digital, por cuenta de ese acercamiento a los aparatos tecnológicos? Paola, efectivamente. Y esto pues nos hace hablar específicamente de algo muy puntual. Resulta que en los últimos años mucho se ha hablado del crecimiento de la miopía en el mundo. Y incluso en Asia ya se ha calificado esta miopía como una pandemia. La prevalencia de la miopía ha aumentado en todas las regiones del mundo y pues nuestro país no es la excepción. Las proyecciones de los estudios globales afirman que los casos de miopía podrían llegar al 25% en el 2021 y cerca del 50% en el 2050. ¿Qué significa esto? Significa que en el 2050 podría haber aproximadamente 5.000 millones de personas miopes, Paola. Y hablemos entonces de esos síntomas, de esas seguidillas de situaciones a las cuales uno debería prestar más atención, porque digamos que antes decías, ay no, es que me arde un poquito el ojo, eso debe ser unas goticas, mejor descanso un momentico, ay no, es la contaminación, eso es normal. Y cuando decimos eso es normal, de pronto estamos callando esos síntomas y sí pueden generar alguna enfermedad. Paola, hablando de síntomas y signos de esa miopía,
Pues bueno, debemos particularmente, hay uno en particular, pues específicamente, y es entrecerrar los ojos para ver. Si nosotros vemos que nuestros hijos, igual nosotros como adultos, pues estamos entrecerrando los ojos para poder ver algo a lo lejos, para poder enfocar algo de lo lejos, eso ya significa o puede significar que esa persona padece o sufre de miopía. Hay otros signos, hay otros síntomas como dolores de cabeza, particularmente frontales, fatiga visual, eso también es muy general y muy común en las personas con miopía. Y bueno, la principal, que la comentaba hace un momento, la dificultad para ver objetos lejanos, Paola. Y hablemos entonces ahora de los niños, enfoquémonos en ellos, porque no será fácil descubrir de pronto si es por cuenta de las pantallas digitales, si es por cuenta de los ojos, si es por cuenta de que no está viendo bien cuando tiene un berrinche de pronto, un dolor de cabeza, cuando está más bien somnoliento, porque pueden ser muchas cosas. Entonces, ¿cómo hacer un diagnóstico adecuado en los niños? Mira, Paola, las investigaciones han identificado que pasar la mayor parte del tiempo en recintos cerrados y el incremento de actividades en visión de cerca, como el uso de los celulares, como el uso de los computadores, como ver televisión a distancias cortas, son factores de riesgo para esa miopía, ¿sí? Esto ya se venía presentando, pero como lo veíamos muy bien ahorita en la introducción, se agudizó este tema por las cuarentenas como medida para evitar la propagación del COVID, ¿ya? Recordemos, Paola, que los niños definitivamente no son como los adultos, no son como nosotros. Su nariz, por ejemplo, como otros rasgos faciales son diferentes. Ven los objetos más de cerca que los adultos, que nosotros. ¿Por qué? Pues porque ellos tienen los brazos mucho más cortos. A menudo los niños miran hacia arriba, ya que ven el mundo que los rodea desde otra perspectiva por su estatura, ¿sí? De esta manera, Paola, ellos deben hacer uso de unos lentes, deben de hacer uso de unas gafas o de una montura especialmente diseñados para ellos. Monturas suaves, monturas flexibles y lentes que tengan en cuenta su comportamiento visual y la ergonomía de ellos. Son, pienso yo, dos factores importantes a tener en cuenta cuando, pues bueno, este niño requiere una corrección óptica o este niño pues presenta, pues como hemos venido hablando, esa metropía que es esa miopía, Paola. Doctor, entonces, ¿a qué edad sería adecuado llevar al niño al optómetra para hacer esa corrección óptica? Pues para poder identificar si la requiere realmente, porque también hemos visto que muchas personas, incluso me quiero incluir ahí, hemos sido diagnosticadas cuando más pequeñas de pronto con algún problema visual, resulta que nunca nos pusimos las gafas y, oh maravilloso, pues nos fuimos curando con el tiempo y no tenemos ningún problema. Entonces, ¿a qué edad sería eso? Y doctor, después de la pausa también le quiero pedir una clase rápida de optometría. Usted menciona miopía, astigmatismo y otro tipo de enfermedades para que entonces nos aterrice, pero después de la pausa. Seguimos en Más Salud en tus Manos. Hoy estamos hablando de esos problemas de la visión que seguramente han venido creciendo por cuenta de la pandemia. ¿Por qué razón? Porque ahora estamos más cerca de los aparatos tecnológicos y nos estamos olvidando de algunos ejercicios necesarios para cuidar nuestra visión. Nos acompaña el doctor Walter Becerra, especialista en cuidado primario de la visión y ocular. Y antes de la pausa, doctor, volvemos con usted. Dejábamos esa pregunta que tiene que ver con la edad adecuada a la cual hay que llevar a los niños pues para un diagnóstico acertado respecto a la situación de su visión. Paola, la visión juega un papel determinante en el desarrollo de los niños, ¿sí? Y eso hace que detectarlo de forma temprana, cualquier problema en su visión, es muy importante, es fundamental. Las estadísticas hablan que se estima que hay un 25% de los niños a nivel mundial que padecen algún problema visual. Hace un momento hablé de algunos signos y síntomas, ¿cierto? A veces pueden ser fácilmente identificables, a veces no, por los padres especialmente, ¿ya?
pero se hace un poco más difícil esa identificación. Hoy en día, por lo que pues estamos viviendo, pues ellos están estudiando desde la virtualidad, están tomando clases desde un computador y en general están pues en sus casas, en recintos cerrados, en actividades especialmente de cerca, de visión de cerca. Entonces, la respuesta a la pregunta, Paola, es que lo ideal es hacer exámenes de visión anuales, ¿sí? Anuales, ¿ya? Para poder valorar la visión de los niños y así poder detectar con tiempo, por ejemplo, esa miopía o cualquier otro error refractivo que se pueda presentar también. Cuando hablo de otro error refractivo estoy hablando del astigmatismo, estoy hablando de la hipermetropía. Y es que es clave detectar a tiempo esos errores refractivos, sea cual sea, ¿sí? Acá estamos hablando específicamente de la miopía, pero sea cual sea, porque resulta que en los primeros años de vida el sistema visual es mucho más flexible y permite una recuperación mucho más rápida y eficiente de la visión si se detecta adecuadamente en el tiempo adecuado y si se hace pues el correcto tratamiento en el momento adecuado, Paola. Doctor Becerra, y también pues hay una serie de recomendaciones que queremos compartir con nuestros televidentes. Veamos esto. La pandemia realmente pues nos cambió absolutamente todo, y dentro de esto pues obviamente están las alteraciones visuales y oculares en los ojos necesitan pausas activas. ¿De qué se trata eso? Por cada 20 minutos yo voy a descansar 20 segundos mirando al fondo, mirando la ventana, mirando hacia un espacio pues mucho más distante de lo que está el computador. Aparte de eso, recuerde parpadear, porque el parpadeo es clave. Obviamente, asistir a su especialista de la salud visual ocular, al optómetra, al oftalmólogo, porque pues obviamente debemos controlar que no solamente sea ese ojo seco, sino que realmente qué más hay detrás de. Entonces hay que estar haciendo controles cada 6 meses. Ojo con la automedicación, por eso es muy importante que asistan al especialista de la salud visual ocular. Y esos ejercicios y esas pausas activas de las cuales hemos hablado en otros programas, porque también son necesarios para otros aspectos de la salud. Volvemos con nuestro especialista invitado, Walter Becerra. Él es especialista en cuidado primario de la visión y ocular. Y cambiemos entonces hacia esas recomendaciones que ya no solo se enfocan en los niños, sino también en los adultos que hacen ese uso necesario, por supuesto, de la tecnología, porque ahora entonces tenemos este trabajo desde nuestras casas. Entonces nos obliga a estar aquí pegados al celular y pegados a la pantalla del computador. ¿Cuáles podrían ser esos síntomas en el adulto para poder identificar algún problema? ¿Y qué es eso de ojo seco? Paola, los síntomas, bueno, hace un momento nombré algunos, ¿cierto? Que eso también se puede trasladar para el adulto como tal. Si el adulto pues tiene problemas para ver de lejos, eso se traduce en miopía. Y esos signos y síntomas que nombraba hace un momento pues también aplican muy bien acá. Si yo veo al adulto que para ver de lejos, para ver la buceta que viene, y yo veo que esa persona está entrecerrando los ojos, pues automáticamente yo puedo pensar que esa persona necesita una corrección y esa persona puede tener miopía. Aparece otra sintomatología, como muy bien lo dije hace un momento: dolores de cabeza, cefaleas, fatiga visual, ojos rojos. Y bueno, y acá tú nombras algo muy importante que también hoy en día se habla mucho, y es el tema de ojo seco, ¿sí? Y el tema de ojo seco, y también lo decía muy bien ahorita la doctora Marcela, pues se debe también a esa exposición, a esa exposición que ha aumentado de trabajo en visión próxima, y esa exposición pues a todas estas pantallas digitales, a los computadores, a los celulares, a los smartphones, que eso hace que nosotros parpadeemos con menos frecuencia, y al parpadear con menos frecuencia pues la película lagrimal se tiende a evaporar mucho más rápido, y ahí viene una serie de sintomatologías, Paola, y viene pues el concepto de ese ojo seco que tú nombras. Y entonces, doctor, el tema de las gotas o estas lágrimas que venden, ¿funciona y ayuda a lo del ojo seco? Mira, Paola,
Ahorita me preguntabas tú por algunas recomendaciones y esto aplica también tanto para adultos como para niños, ¿sí? Y bueno, y enfoquémoslo más en el tema de niños, por lo que hablábamos hace un momento de, bueno, en el 2050 podemos estar hablando de una pandemia de miopía. Y bueno, eso afecta pues directamente a este grupo de pacientes, a este grupo de niños. Y hablar de recomendaciones, Paola, pues bueno, primero lo que nombrábamos hace un momento, hacer esa valoración optométrica y oftalmológica cada año, eso es importante. Es importante identificar si es necesario, Paola, que esa persona, que ese niño tenga una corrección óptica. Pues bueno, también debemos tener una serie de variables en cuenta. Por ejemplo, para los niños, como también lo nombramos hace un momento, pues lo ideal es que tenga una montura adecuada para él. Una montura adecuada en cuanto a qué, en cuanto a los materiales, en cuanto a lo liviano, en cuanto a lo cómodo, en cuanto al tamaño cráneo, mejor, en cuanto a su estructura craneofacial. Una montura adaptada a sus características propias. Y así como la montura, pues también debemos pensar en los lentes, ¿sí? Porque es un conjunto, ¿sí? No nos podemos olvidar de los lentes. La montura es lo que físicamente, obviamente, nosotros vemos o se ve, pero los lentes también son muy importantes, porque hay lentes especializados también para los niños, ¿sí? Por nombrar algo, hay una referencia, hay un lente que se llama Eyezen Kids, que es una tecnología que le brinda a los niños una zona de visión más amplia y les permite ver al mundo a su manera, ¿ya? Claro. Teniendo en cuenta, Paola, teniendo en cuenta que estos niños tienen, lo decía hace un momento, tienen un comportamiento visual muy particular y tiene una ergonomía muy particular, ¿sí? Para los adultos, pues para los adultos también hay unas referencias. Hoy en día se consiguen diseños de lentes también muy apropiados para ellos. Y para terminar con mis recomendaciones, pues bueno, también se recomienda, Paola, que nosotros realicemos actividades al aire libre, especialmente los niños, en las cuales use su visión lejana y esté expuesto a la luz natural, que eso muy poco hoy en día, por el confinamiento, por las cuarentenas, por este tema de la pandemia del COVID-19, también se recomiendan que, pues bueno, para estos niños que jueguen, no sé, que hagan actividades, que hagan deportes, que hagan actividades al aire libre, que jueguen, no sé, con deportes de pelota, montar bicicleta, ¿sí? De igual manera, Paola, es importante reducir el tiempo, y me parece súper importante esto, el tiempo de exposición a las pantallas y realizar pausas activas, y lo veíamos ahorita en el video de la doctora Marcela, realizar pausas activas durante periodos de aproximadamente 20 minutos, Paola, ¿de acuerdo? Bueno, diría que pues esas son como las recomendaciones principales que deberíamos de tener en cuenta. El objetivo fundamental de todo esto es, por supuesto, mejorar la visión y bueno, prevenir algo que pues hoy en día se está escuchando mucho, estamos hablando mucho sobre este tema de la miopía particularmente, y bueno, qué mejor que prevenir y no curar, como se suele decir. Pero doctor, a propósito de esa prevención que a veces no hacemos con juicio y cuando ya toca curar, todo aquel que tenga alguna deficiencia en su visión, que requiera alguna corrección, ¿tiene que usar gafas? Esa respuesta me la regala después de la pausa, por favor, doctor. Con el esfuerzo visual que todos hemos tenido que hacer ahora que estamos más cerca a las pantallas, pues nuestra salud visual se ha desmejorado. Y justamente ese es nuestro tema hoy en Más Salud en tus Manos. Por eso volvemos con nuestro doctor Walter Becerra, especialista en cuidado primario de la visión y ocular. Y con él hablemos entonces de esos diagnósticos que nos hacen. Toda aquella persona que va a optometría y que sale de pronto con alguna necesidad de corrección, ¿requiere gafas, doctor? Paola, yo diría que sí, porque si estoy en una evaluación de optometría o de oftalmología, una evaluación de agudeza visual, y si hay algún requerimiento o alguna necesidad para mejorar esa agudeza visual,
Entonces, yo diría que sí se justifica, por supuesto, esa corrección óptica, ¿sí? Las gafas o las soluciones ópticas, acá estamos hablando de gafas, pero también una solución óptica son lentes de contacto. Otra solución que se le puede ofrecer a los pacientes es la cirugía refractiva. Pero entonces, todo esto, pues por supuesto, se tiene en cuenta, es porque pues esa persona necesita solucionar esa mala visión que muy probablemente tenga. Y mala visión, pues ahorita hablábamos de algunas ametropías, ¿sí? O nombre las ametropías que generalmente pues uno habla y termina corrigiendo, como la miopía, la nombrábamos hace un momento, como la hipermetropía, como el astigmatismo, como la presbicia, ¿sí? Entonces, se justifica, por supuesto, se justifica esa corrección óptica, unos muy buenos lentes, una muy buena montura, un muy buen examen, y esto pues es para mejorar, por supuesto, la calidad de vida de los pacientes, de los usuarios, y calidad de vida pues centrada en una buena visión, en una muy buena percepción de todo lo que está viendo ese paciente, Paola. Doctor, o sea que el tema de parpadear, de hacer el ejercicio de mirar a lo lejos, de pronto, esos son solo para prevención. No es que a mí me hagan un diagnóstico y yo empiezo a parpadear todos los días a toda hora porque estoy en recuperación. Sí, de acuerdo, Paola. De acuerdo, porque lo que sucede es que a nosotros se nos olvida hacer algo tan natural como es el parpadear, ¿sí? Hablando específicamente de eso, ¿sí? Y se nos olvida particularmente cuando nosotros, por ejemplo, estamos frente a una pantalla digital, a un computador. Nuestra frecuencia de parpadeo disminuye, ¿sí? Pero no porque lo queramos hacer conscientemente, sino que eso sucede inconscientemente. Entonces, pues ahí va a aparecer una serie de sintomatologías y de consecuencias para nuestra salud visual, pongámoslo de esa manera, Paola. Entonces, pues bueno, hay una serie, por eso las recomendaciones de hacer las pausas, por eso las recomendaciones también de hacer actividades al aire libre, recomendaciones de, pues si yo permanezco, mi trabajo o mi labor o mi estudio, pues hace que yo esté, no sé, 3 horas, 4 horas, 6 horas frente a la pantalla del computador, frente a un dispositivo digital, pues que también sea consciente de hacer esas pausas, relajar un poquito, por ponerlo de alguna manera, relajar un poquito esa visión, y que ese esfuerzo que se está haciendo, particularmente en visión intermedia y visión de cerca, pues se ponga en pausa un momento y haga alguna otra actividad, principalmente en visión de lejos, ¿sí? Para este tema, Paola, de prevención, pues también hoy en día se habla mucho de lentes y tratamientos para protegernos contra estas pantallas digitales, pantallas de computador, pantallas de celulares, etcétera, etcétera, porque los estudios también han demostrado que estas pantallas emiten algo que nosotros llamamos, algo que se llama dentro del espectro visible luz azul, y hay una luz azul nociva que pues debemos bloquearla, debemos contrarrestarla para que pues a futuro no tengamos alguna consecuencia en nuestra salud visual, Paola. Pues ahí estaba el doctor Walter Becerra, muchísimas gracias por acompañarnos, optómetra de la Universidad de La Salle, especialista en cuidado primario de la visión ocular. Gracias por este tiempo, doctor. Paola, a ustedes, muchas gracias por la invitación. Y bueno, espero que en algún momento pues nos volvamos a ver y seguir hablando de todo esto que es interesante, que debemos hacer conciencia, Paola, porque pasa algo también muy particular. Nuestros ojos son 2 ojos únicamente que tenemos, pero a veces como no duelen, no le ponemos atención, y ya cuando de pronto queramos hacer algo, ya sea de pronto muy tarde, y de pronto pues mejorar la visión o bueno, tratar de mejorar esa salud visual, de pronto sea un poco tarde, Paola. Pues esas son las recomendaciones y sobre todo esa visita anual obligatoria a la cita de optometría, a la cita de oftalmología. Seguimos con las recomendaciones porque el COVID-19 no se ha ido. Lavado de manos y uso adecuado de tapabocas. Hay que seguirnos cuidando. Gracias por acompañarme.